Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Así que, ¿qué hacer con las verdades de Dios? ¿Qué decisión tomar frente a ellas? Las verdades que están establecidas en su palabra. Antes de continuar o de empezar, les tengo un anuncio. Este viernes 22 de noviembre hasta el 24, domingo 24, tenemos nuestro Congreso de la Oración. Este fin de semana. Es el último congreso que vamos a realizar aquí, en el Redil. Congreso de la Oración. Allí los estamos esperando, el último de este año. Vamos a Hebreos 9, versículo 14. De ahí en adelante. Dice así el autor de este libro. Mas, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Versículo 15. Así que por eso es mediador. Entiéndase, Cristo. La sangre de Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido. Entre tanto, el testador vive. Detengámonos aquí un poco, aquí en estos 4 versículos. Y miremos este tema de el testamento, el tema del testador, aquellos que reciben ese testamento, también aquí me menciona algo de la herencia. Entonces, allí tenemos un tema para abordar. Vamos entonces a mirar qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. El testamento. ¿Qué es el testamento? Digámoslo en términos sencillos. Aquí no vamos a hablar pues en términos legales, sino en términos sencillos. Está el testamento. ¿El testamento qué es? El testamento es la voluntad de una persona que tiene para que se disponga de lo que él tiene aquí en esta tierra, por ejemplo, de sus bienes, que se disponga de la manera como él así lo quiere cuando él muera. Y que entonces le correspondería esto a tal persona, esto a otro, esto a beneficencia, esto a mis hijos, todo. Y el porcentaje también. Entonces el testamento es la voluntad. Claro, expresa ese testamento de aquello que es mío, pero de aquello que será de otros cuando yo muera. Y ahí está, lo tengo yo escrito. Y está el testador. En este caso, pues yo soy el testador, en este ejemplo quiero decir. Aquel que escribe ese testamento. Es mi voluntad y ha de cumplirse. Vamos entonces a mirar qué fue lo que el Señor hizo aquí. Aquel que es nuestro mediador, aquel que se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Recordemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos dice Juan 3:16. Él envió a su Hijo para que yo tuviera vida y para que yo tuviera vida eterna, una vida completa, una vida con propósito, una vida con Él en mi vida, una vida eterna que trasciende los días aquí en esta tierra. Pero sigamos con este tema de la herencia, del testador. Pero es necesario que el testador muera. Aquí encontramos que el Padre, que Dios le daría todo a su Hijo Jesucristo. Todo es para Él. Le dio todo de Él a su Hijo. Le dio su Espíritu Santo. Le dio aquella joya tan maravillosa. Le dio aquello que es de Dios. Y es el Espíritu Santo. Y no es una joya como la que ustedes y yo conocemos aquí. Es algo invaluable. Es el regalo maravilloso de Dios.
Aquel Espíritu Santo del cual cuando yo soy lleno, entonces en mí se manifiesta el amor, el gozo, la paz y todo el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno del poder de Dios. Cuando estoy lleno del Espíritu, estoy lleno es de Dios mismo. Recordemos que el Espíritu Santo vendría sobre nuestro Señor Jesucristo. Allí, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, cuando Juan lo bautiza a él. Algunas cosas ocurren, acontecen. Entre ellas, que los cielos se abren. Soy una voz de lo alto, claro, que le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo yo complacencia, contentamiento. Pero descendería sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí Dios le dio su espíritu a su hijo. Pero su hijo, ¿qué dice? Claro, él es el heredero, el hijo es el heredero del padre. Le dio todo a él, a su hijo. Es un regalo que le dio a su hijo. Sería de su hijo, exclusivamente de él. Pero, pero el hijo, nuestro Señor, ¿qué dice? No, yo lo quiero es para estos. A ellos yo les quiero dar todo. Para ellos yo quiero darles este tesoro, mi tesoro que es el Espíritu Santo de Dios. Dios le daría ese regalo a su hijo. Es un regalo que lo es todo. Pero su hijo, claro, lo recibiría. Pero ¿saben lo que me dice aquí la palabra de Dios? Que existe un testamento. Y en ese testamento, Jesús, ¿qué es lo que dice? Todo lo mío ahora va a ser para ellos. ¿Para quién? Para usted y para mí. Para aquellos por los cuales Él vino, para morir, para que usted y yo tuviéramos vida. Pero entre tanto el testador vive, ¿qué quiere decir? Pues el testamento no toma efecto. O sea, es necesario que el testador muera para que el testamento viva, para que se cumpla la voluntad de aquel que por medio de su amor me da todo lo de Dios para mí. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió. Y cuando Él murió, el testamento se cumple. Es necesario que intervenga muerte el testador, dice aquí la palabra de Dios, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido, entre tanto, el testador vive. Qué maravilloso es saber que mi Señor Jesucristo vino, murió por mí. Mi testador murió para darme vida, para darme y para enviarme su Espíritu Santo. ¿Qué hacer frente a esta maravillosa, gloriosa verdad de Dios? Y no podemos decir que es un regalo, no, es una herencia, porque es de Él, es suyo. Así como Él se despojó de toda deidad y se hizo hombre, también Él entregó su Espíritu y lo envió para nosotros. Y saben, ese es el regalo de Dios para mí, de Jesús para usted. Y es un regalo eterno, es por siempre. O sea, es permanente ese regalo. Siempre lo va a tener conmigo. Y ese es el regalo, la herencia de nuestro Señor para con nosotros. ¿Qué hacer frente a todo ello? ¿Saben lo que me dice el versículo cuarto, anterior a este? Me dice algo aquí, el cual tenía un incensario de oro y el pacto y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Ahí va a estar escribiendo más o menos en qué consiste el tabernáculo de aquel Antiguo Testamento. Pero en eso no me quiero centrar, sino que me dice que existía dentro de un arca. Y el arca contenía, dice, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hablemos acerca de las promesas de Dios para mí. Claro, Él me prometió el Espíritu y me concedió su Espíritu ahora a mí. Me lo ha dado. Pero también me habla de las promesas. Ahora, todas las promesas de Dios son para mí. ¿Y cuáles son las promesas de Dios para mí? Que son posibles todas ellas por medio de la muerte de Cristo. Claro, Él murió, pero igualmente resucitó. El maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. ¿El maná qué significa? Cuando el Señor entonces entrega su vida por mí, se cumple aquella promesa maravillosa. ¿Saben cuál es? La del maná. Es que yo siempre voy a recibir la provisión permanente de Dios en mi vida.
En segundo lugar, lo que aquí aparece tercero, las tablas del pacto, que involucra su palabra. O sea, que Dios ahora me instruye también por medio de su palabra. Y eso es una promesa, eso es un regalo. ¿No les parece maravilloso el ser instruido? Nada menos que por Dios a través de su palabra. Y en tercer lugar, y es que Él me dice que siempre va a estar conmigo, la promesa. Y está, y aquí menciona y está la vara de Aarón, la vara de Aarón del Antiguo Testamento. ¿Una vara qué es? Es un pedazo de madera que está muerto. Era una rama en un pasado. Por ejemplo, una rama de un almendro. Pero, ¿qué me dice la vara de Aarón? Que reverdeció, que floreció, que fructificó, produjo almendras y que arrojó renuevos. Su vida puede estar completamente seca. Y antes de conocer del Señor, pues estábamos muertos, pero por medio de Cristo, cuando Él murió. Entonces ahora yo tengo la provisión de Dios, tengo su palabra que me instruye, pero saben, mi vida, que es como aquella vara de Aarón, ahora reverdece. Él murió para que yo viviera. Florece. Como dice la palabra de Dios, el corazón alegre hermosea el rostro. El florecer es hermosear. ¿Pero por qué? Porque mi corazón está alegre. Ahora mi vida puede ser fructífera, ya no estéril. Y arrojó renuevos. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo también arrojo renuevos. El renuevo es aquello lo cual pues continúa, lo cual aquí permanece. Yo muero, por ejemplo, el día de mañana, humanamente hablando, pero yo tengo unas hijas, ellas son mi renuevo. Ellas van a continuar con aquel legado, lo cual yo he dejado en ellas. Arrojó renuevos. Finalmente, yo quiero compartir con ustedes lo que nos dice Gálatas 4. El 16 de octubre hablamos acerca de este versículo. Dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque usted y yo somos hijos. En otras palabras, ¿quién es el que hereda? El Hijo, el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor? Él dijo, sí, este regalo yo recibí de mi Padre, pero yo lo quiero para ellos. ¿Para quiénes? Mis siervos. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son tus hijos también, Padre. Son tus hijos. Y el Señor entonces, ¿qué hace? Pues Él muere para que yo tenga vida. Y al tener yo vida, pues me entrega todo a mí. Y cuando muere, se confirma el testamento con la muerte del testador. ¿Y saben por qué usted y yo heredamos? Porque ahora usted y yo somos hijos. Hemos recibido la adopción de hijos de Dios. Entonces dice aquí, Gálatas, ya no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, pues también heredero por medio de Cristo. ¿Qué hacer entonces frente a esta verdad maravillosa de Dios? ¿Saben lo que aquí vemos? Sirvámosle a Dios entonces. Sirvámosle a Dios con ánimo. Sirvámosle a Dios con alegría. Sirvámosle con gozo. ¿Qué hacer frente a todo esto? Pues decirle a Dios, decirle a nuestro Señor, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Señor, aquí estoy para servirte, para decirle gracias por toda aquella herencia que yo recibo en ti, por medio de ti. Gracias por tu Espíritu Santo. Y decirle gracias ahora, Señor, por tu provisión, por tu palabra que me instruye y porque mi vida ahora ha reverdecido, ha florecido, puede fructificar y puede arrojar renuevos. Así que ya no somos esclavos, dice así, Gálatas 4, sino que soy hijo. Y por lo tanto, vamos a servirle a Dios. Y sirvámosle a Dios como hijos que somos de Él. Vamos a orar. Ahora, Señor, nos acercamos a ti en este momento, a esta hora del día. Dios, para darte gracias. Gracias por todo aquello que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta verdad maravillosa, que por medio de ti es que yo ahora soy hijo según la adopción. Y si hijo, heredero. Pero la heredad la recibo por medio de ti. Porque el Padre a ti te ha dado todo. Pero es necesario que muera el testador. Y tú como testador mío, entregaste tu vida y moriste por mí. Y con la muerte se confirma y toma vida el testamento. ¿Y qué dice ese testamento? Todo, todo para ellos, todo para estos que ahora son tus hijos, Padre. Y entonces
yo recibí. Yo recibí el Espíritu Santo por siempre, para que yo ahora pueda vivir con poder, para que en mí se manifieste el amor, el gozo, la paz, para que en mí, oh Dios, ahora, esta vara que está seca, ahora pueda reverdecer, florecer, fructificar y aún arrojar renuevos. Tomo la decisión, Señor, de vivir como hijo, y tomo la decisión de vivir como hijo de tu Padre, que ahora es mi Padre, sirviéndote a ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana. Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que antes de continuar con su día, nos regale un me gusta ahí en su dispositivo si este programa ha sido bendición para usted y lo comparta con otras personas en este día. Que tengan un muy feliz día. Que Dios los bendiga. Mañana, 5 a.m., hora Colombia. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.